noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto nuestras plataformas de internet. Hoy las bolsas cayeron 1.20 y 1.21, la Bolsa Mexicana de Valores y la FTSE Viva. Le comento que el dólar hoy se cotizó en 20,27 del fútbol. Pues ya lo sabe, Croacia elimina a Brasil en un partido cardíaco y Argentina elimina a Holanda también en otro partido cardíaco. Perú acusa de injerencismo en México. En este caso, bueno, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país solicita al embajador Pablo Monroy que se apegue a los principios internacionales, duro llamado de atención a nuestro país. Aquí en México el presidente dice que los legisladores ya se comprometieron a arreglar lo que hizo un duende en la modificación de su plan B. Ayer le informaba que el propio secretario, el coordinador de la mayoría, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que le iba a pedir al Senado que corrigieran un error que se les coló, así como que no quiere la cosa. Bueno, el presidente lo atribuyó eso al duende. Adán Augusto López explicó cuáles fueron las modificaciones a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados y esto es parte de lo que dijo. Sí hubieron modificaciones en el dictamen que emitió la Cámara de Diputados, modificaciones a la iniciativa original. Básicamente son 3 puntos. Le agregaron un párrafo que me comentaron ayer el coordinador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que formaba parte de un documento de trabajo, una propuesta que sí habían presentado partidos políticos y por un error se les fue en el dictamen final, así fue aprobado. Un error. Bueno, hace un momento platicaba con Santiago Krill, presidente del Congreso, en este caso presidente de la Cámara de Diputados, y parte de lo que me dijo fue esto. No, lo que hace falta es que se cumpla la Constitución y que las diputadas y los diputados tengan el tiempo suficiente, el que sea necesario, para poder estudiar 5 reformas de gran calado. Esto no se puede hacer en un par de horas, no se debe hacer. Bueno, pues parte de lo que me dijo Krill. Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dijo que la reforma electoral pone en riesgo. Bueno, escuche usted a Lorenzo Córdoba. Se puede poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones en nuestro país y con ello la gobernabilidad democrática que hemos conseguido. Porque, entre otras cosas, se lastima la base de profesionalismo, certeza y calidad técnica que caracteriza hoy a la organización de los comicios ciertos, transparentes, confiables y legítimos. Bueno, pues eso dijo el consejero del INE, presidente. En un momento más platicaremos con Jaime Rivera, también consejero del INE. También le adelanto, platicaremos con el ministro Lainez para que le cuente usted su proyecto que haría en caso de ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Leonel Alcaraz protesta como nuevo coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas después del asesinato del general Ursúa Latuta, condenado a 47 años de prisión. Le comento que México y Canadá ganaron la disputa comercial emprendida contra Estados Unidos. El tema se ha oficializado ya el día de hoy. El gobierno federal expropia 139 inmuebles para la construcción del tramo 6 del Tren Maya. Así fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hoy el Washington Post publica una historia muy completa sobre lo que se está afectando en términos de patrimonio histórico con la construcción del Tren Maya. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. Con la información, fíjense que la UNAM hoy anunció que un grupo de alrededor de 12 personas cubiertas, con el rostro cubierto, ingresó violentamente en las oficinas de en este caso por Avenida Universidad 3000, la entrada propiamente de Ciudad Universitaria. Los agresores dañaron inmuebles, rompieron cristales, cortaron protecciones de acero, detonaron explosivos y prendieron fuego al mobiliario dentro de las instalaciones, así como la vía pública. Además, sustrajeron equipos de cómputo, radios, transmisores, fotocopiadoras, aparatos médicos, mobiliarios diversos y las pertenencias de trabajadores administrativos. Los objetos robados fueron trasladados al interior del auditorio Justo Sierra,
de la Facultad de Filosofía y Letras. La UNAM condena los hechos vandálicos, el daño al patrimonio universitario y el robo al personal universitario, pues una protesta no puede ser justificación para realizar actos propios de organizaciones criminales. El Departamento Jurídico de la Universidad acudió a la Fiscalía para hacer la denuncia correspondiente. Bueno, pues veremos si la autoridad muestra diligencia en determinar quiénes son los responsables de este acto vandálico en la Universidad Nacional. Y bueno, pues déjeme ahora dar la más cordial bienvenida. Para mí es un privilegio conversar con el ministro Lainez Potisek. Usted lo sabe, él es ministro de la Suprema Corte de Justicia y es uno de los aspirantes a presidirla. Ministro, bienvenido. Leonardo, muy buenas noches, a tus órdenes. Pues rogarle que comparta con el auditorio las ideas, cómo ve la Suprema Corte. Usted arranca su programa de trabajo con una visión. ¿Cómo la imagina? ¿Cuál debe ser el papel de la Suprema Corte en en la vida institucional de este país, ministro? Gracias, Leonardo. Mira, efectivamente, y bueno, yo aprecio mucho que los medios como el tuyo estén dándole importancia a esta elección. No, generalmente estos temas y en general los temas que tocaba la Suprema Corte de Justicia, pues siempre estaban destinados a especialistas o la gente que lleva un seguimiento puntual de lo que hace la Corte. Yo creo que esto nos ayuda mucho a acercarnos a la ciudadanía, a los jóvenes, el que ustedes asignen una importancia a el cambio, por ejemplo, ahora de la presidencia. Es lo que usted llama vinculación efectiva, ministro. Exactamente, una vinculación efectiva que tenemos que buscar con la ciudadanía. Y déjame decirte, es un problema más o menos generalizado en los tribunales constitucionales, por ejemplo, también en Europa. A mí me lo ha comentado colegas, por ejemplo, en Francia, de aún en esos países, luego es muy difícil que la gente sepa, conozca y sepan qué hacen estos tribunales, cuando, como tú lo has señalado, pues es una labor fundamental, como tú has visto, del Poder Judicial en los últimos años, en las últimas décadas, pues el Poder Judicial de la Federación, partiendo de una reforma de 94-95 que buscó precisamente eso, es decir, judicializar y llevar a tribunales conflictos que antes se resolvían políticamente y que cuando termina eso que llamamos el viejo régimen ya no iba a ser digerible por esa vía, y entonces requieres un tribunal que resuelva o que mantenga el equilibrio, que haga efectivo y mantenga el equilibrio de poderes, no solo entre los tres poderes, sino entre los distintos niveles de gobierno. Y desde luego una labor fundamental es la de los derechos humanos, protección de derechos humanos. Déjame decirte, Leonardo, que hoy en día, cuando tienes una sociedad más abierta y más alerta, donde se impugnan derechos o se busca la protección de derechos que hace años pues era imposible, como la protección efectiva del derecho a la salud, no nada más ya en un aspecto de acceso a los servicios de salud, sino como lo hemos visto, pues el derecho a la vacuna, por ejemplo, no a las vacunas, ¿sí? Uh-huh. O bien la libertad religiosa, la objeción de conciencia, desde luego la interrupción del embarazo, en fin, toda una serie de derechos, y en muchos casos las decisiones de la Corte pues impactan cada vez más en políticas públicas, lo que efectivamente pues también puede ocasionar algunos tensiones, si lo podemos llamar. Ha habido quejas de que la Suprema Corte invade funciones del Legislativo. ¿Ese tema usted le da, digamos, una dimensión real en la vida institucional de este país o es una especie de alegato político, ministro? Sí, yo creo que no hay tal invasión. De verdad, yo te lo puedo decir, no hay tal invasión. Lógicamente las decisiones de un tribunal, de cualquier tribunal, pero más de la Suprema Corte de Justicia,
siempre han impactado en una política pública. Desde el momento en que tú otorgas un amparo para que no se construya una obra, por ejemplo, porque se violaron los procedimientos, estás impactando en una decisión de gobierno. Eso siempre ha sido así. Ahora, en una época de cambios, pareciera que se agudiza o pareciera que hay una injerencia más, digamos, a veces hasta desmedida del Poder Judicial frente a los otros poderes, pero esto no es así. Lógicamente, el Tribunal Constitucional como factor de equilibrio y de garante de la Constitución, pues lógicamente, digamos, lleva como función precisamente esa función. Bueno. Y si hay, digamos, la necesidad de reconducir constitucionalmente, a mí me sorprende como observador de la vida pública, ministro, que ahora se legisle sabiendo que hay preceptos que no son constitucionales y los legisladores dicen, bueno, pues ya nos dirán los ministros de la Suprema Corte, poco como si fueran así el Tribunal de Última Instancia. He preguntado a algunos de los integrantes de la Suprema Corte si no valdría la pena tener la opinión previa y decir, a ver, es inútil que legisle, aunque tengan mayoría, si va en contra de la Constitución una determinada pieza legislativa. Ministro. Hay países que tienen esa opinión previa. Precisamente ahorita di el ejemplo, Francia la tiene para ciertas leyes, ¿no? Es una buena institución, aquí tendría, pero quien le corresponde crearle es el constituyente. O sea, eso tendría que ser una reforma constitucional, ¿no? Pero ahora el deporte es, nosotros legislamos y ya que decida la Corte, y dicen después es que la Corte se politiza o no. De hecho, usted abre uno de los elementos previos de su programa, es la neutralidad política. Yo la neutralidad política de la Suprema Corte, igual que al Ejército se le supone el valor, se la supongo siempre, pero una Corte Constitucional pues siempre tiene estos contenidos políticos, por lo que estamos platicando, ministro. Así es. Yo lo planteé en mi programa de trabajo porque, como tú has visto, Leonardo, luego, y yo puedo entender, en las sesiones públicas y en temas muy polémicos, luego se nos coloca en uno u otro grupo, es decir, anti o pro gobierno, y eso, te lo digo con toda confianza, a mí no me gusta, porque creo que eso no es, primero no me parece que sea real, para mí sería grave que estuviéramos divididos en grupos así, o que un juez constitucional esté pensando o definiendo su decisión en función de si trae o no trae una cierta ideología. Y yo creo que eso no debe de ser así. Por eso cuando a mí, o sea, me ubican en uno u otro cajón, les digo, pues vean mis sentencias. No nada más lo que vemos en la tele, en temas muy polémicos. Hay que analizar todo el conjunto de sentencias. En sala los miércoles pues emitimos muchas sentencias que digamos que también deberían ser objeto de análisis, ¿sí? Entonces, pero no deberían ustedes preocuparse por eso. En este país se partidiza hasta si va uno a la fila o no, ministro. Así es que, bueno, en estos tiempos de partidización supongo que eso es absolutamente irremediable. Usted plantea 3 ejes. Uno de ellos es transparencia y combate a la corrupción. Aquí en este espacio, una de nuestras colaboradoras es Edna Jaime, una muy apreciada colaboradora, y me decía que no ha encontrado toda la transparencia que se requeriría en la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted qué haría o qué hay que hacer en materia de rendición de cuentas, de transparencia, ministro? Yo creo, Leonardo, y ahí está en mi programa, y es cierto, esto ha sido pues una crítica constante de parte de la sociedad, es decir, que luego se presta a elucubraciones o malentendidos, el que no tenemos, hay muchos procedimientos que no están sistematizados. De tal manera que tú sepas exactamente en qué momento entra un asunto a la Suprema Corte, cuáles son los tiempos que lleva. Bueno, primero el procedimiento, ¿sí? ¿Por qué llega un ministro? ¿En qué momento se turna a un ministro? Y después, o sea, cómo el tiempo que se tarda en llevar un asunto y después, cuando ya lo tienen visto y lo bajas, y decimos nosotros, porque es otro piso, en realidad lo pones en la cola para que se vean los asuntos. Entonces, nada de eso, o yo sé que muchas de las críticas van enderezadas a cuando ha habido solicitudes de transparencia, ni siquiera parto de mala fe, pues simplemente
Si el procedimiento no está establecido así, pues no tienes una manera de darle seguimiento puntual a eso. Entonces, yo creo que no es complicado. Si tú sistematizas con un protocolo específico, con tiempos y movimientos, como les digo yo, exactamente, pues eso lógicamente ayuda a mucha transparencia. Sí. Oiga, sobre lo que tiene que ver con derechos humanos accesibles, hay un tema que yo no sé si sea relevante, se lo pregunto a usted, ministro, pero en muchos muchos poderes judiciales se preocupan por eso, y es que el lenguaje sea accesible a todos los ciudadanos. Garantizar que para todo mundo, cuando ustedes, los ministros, hablan, cuando discuten, los vemos por supuesto en televisión, su lenguaje sea comprensible para el común de los mortales. ¿Es una preocupación suya esta? Sí. Y mira, cuando yo fui presidente de la segunda sala, establecimos un mecanismo donde para todos los grupos vulnerables tú tienes que hacer una sentencia de redacción accesible. Sí, porque pues tú puedes notificarle a un grupo vulnerable una sentencia que puede ser incomprensible, realmente incomprensible por los términos jurídicos. Entonces, el elaborar y se hace, lo hacíamos en segunda sala, es el decir, bueno, aquí está la sentencia formal notificada, pero también te voy a notificar un formato accesible donde yo te explique exactamente en qué consistió lo que te estoy resolviendo. Porque entiendo que los suecos y en muchos otros países, una de las garantías que tienen los ciudadanos es que cuando los jueces hablan, todo mundo les entiende. Un campesino, un carpintero, quien sea, ministro. Es correcto. Mira, Leonardo, digo, siendo realistas, también es difícil porque tú vas también siguiendo un lenguaje constitucional y legal, ¿sí? Claro. Que es inevitable. Si yo te hablo de, vamos a analizar la causal de procedencia, o si es improcedente o hay que sobreseer. No, pues tú me vas a decir, pues, ¿qué es eso? No, pero bueno, hay que irnos cultivando todos, ¿no? Pero finalmente que las sentencias sean comprendidas por todo aquel que es afectado, yo creo que es fundamental. Y sí es pues una de las prácticas, ¿no?, que tienen los tribunales en todas las democracias. Acercarse a ellos también es que el lenguaje sea comprensible. Y de nosotros documentarnos un poquito más, es verdad. Es correcto. Pero bueno, yo creo que sí hay un compromiso de acercarnos, no solamente, y eso es bien importante, en Ciudad de México, sino en toda la provincia. Tenemos tribunales y juzgados en todo el país y casas, lo que se llaman las casas de cultura jurídica, que depende de la Suprema Corte, que tenemos una en cada estado, donde se imparten cursos, hay convenios con las universidades para los diplomados, para los cursos de capacitación también, para secretarios de estudio y cuenta, y yo creo que eso puede ser un mecanismo muy interesante como para acercarnos todavía más a la ciudadanía. Pues muy interesante todo lo que plantea. ¿A usted le gusta debatir, deliberar en televisión, ministra? Fíjate que, a ver, te voy a decir, para mí, y voy a hablar con toda franqueza, Leonardo, yo creo que sí es yo creo que gana la transparencia, porque ahí estás tú dando tus argumentaciones. A mí sí me gusta. Ahora, es cierto que hasta cierto punto te hace un poco más, ¿cómo se diría? Más forzado. El formato es lógico, porque hay una cámara de televisión y somos 11. ¿Sí me explico? Entonces, lógicamente, imagínate ese mismo debate en privado. Sí, no es lo mismo. Digo, ahora usted y yo estamos hablando, yo estoy muy, por supuesto, agradeciéndole la conversación y me parece muy sugerente, pero no se me olvida que hay millones escuchándonos, ¿no? Exactamente. Entonces, desde el lenguaje hay que cuidarlo. Entonces, bueno, estamos hablando de transparencia, entonces yo tengo que ser muy franco, ¿no? A veces hay debates, por ejemplo, en sala, los miércoles, antes de abrir a la sesión pública, pues los debates son tremendamente fuertes, ríspidos, siempre terminamos bien, ¿no? Decimos, acabado el debate, tan amigos como siempre, pero son fuertes, incluso fuertes, ¿sí?
Sí. Lógicamente la televisión pues modera mucho eso. Sin embargo, creo que pues gana la transparencia. Yo hace muchos años, cuando no me imaginaba que iba a llegar a ser ministro, yo tuve la suerte de participar en el grupo redactor de esta reforma a la Corte 94-95. Y uno de los debates era ese. En el momento yo estuve, no que estuviera en contra, como académico en ese momento, pues yo pensé que no era forzosamente. Bueno, es la única corte en el mundo que hace eso, ¿eh? Mire, no lo sabía, pero sí, muchos ciudadanos nos enteramos y nos resulta incluso grato oír disertaciones, algunas de ustedes particularmente brillantes. Ministro, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Órale, hasta luego, Leonardo, gracias. Gracias, el ministro Lainez Potisek, uno de los aspirantes a ser presidente de la Suprema Corte, actualmente es ministro, y bueno, pues a partir de enero tendremos la elección de quien sucede, en este caso, al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar. Cambio de argumento informativo o cambio de órgano del Estado, de la Suprema Corte, voy a un órgano autónomo del Estado que es el Instituto Nacional Electoral, y le agradezco mucho al consejero Jaime Rivera, que hoy converse con nosotros. Consejero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte y gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. El agradecido soy yo. Preguntarte, consejero, y con el planteamiento que se ha hecho, ahora están pues en la discusión de si va a ser plan B o C, o qué le quitan o qué le ponen, hay una serie de inquietudes, yo te ruego que se las expliques al auditorio, que podrían, inquietudes en el sentido de que se podría afectar la operación técnica del Instituto Electoral. ¿A ti qué te preocupa? ¿Cuáles serían los temas a considerar, Jaime? Hay muchos cambios en esta reforma aprobada por ahora solo en la Cámara de Diputados. Hay de asuntos grandes, hay asuntos menores, hay algunas cuestiones inconexas y contradictorias, algunas contrarias incluso a disposiciones constitucionales. Pero es una abstracción de muchos detalles. Diría que lo más importante de todo y lo más grave de los cambios es una verdadera mutilación de los órganos y funciones del Instituto Nacional Electoral. Lo más grave de todo es la práctica desaparición de las juntas, de las 300 juntas ejecutivas distritales que permiten que el INE, como antes también lo hizo el IFE, tengan presencia en todo el territorio nacional y tengan la capacidad de hacer las elecciones, de instalar casillas conforme a la ley en todos los rincones del país, e integrar las mesas directivas de casilla con ciudadanos seleccionados preliminarmente por sorteo, capacitados, designados por consejos distritales integrados por ciudadanos, etcétera. Le quitan prácticamente al INE sus brazos y sus piernas con las cuales tiene presencia y capacidad de trabajo de campo en todo el país. Y las juntas distritales representan 2/3 partes del servicio profesional electoral, que es uno de los pilares, quizás el más importante para la operación del INE, que hacen posible eso que afortunadamente los mexicanos ya nos parece una rutina, que cada vez que hay jornada electoral aparecen decenas de miles de casillas, siempre encontramos nuestra casilla cercana a nuestro domicilio, debidamente instalada, donde podemos votar en orden, libremente y con la seguridad de que los votos se van a contar y se cuentan bien. Lo damos por hecho que eso va a ocurrir siempre, Jaime. Lo damos por hecho, pero eso no es producto de la magia. Es el fruto de la existencia de un servicio profesional electoral, es decir, un cuerpo de funcionarios seleccionados por concurso público, evaluados rigurosa y objetivamente, con equidad, evaluados en su desempeño regularmente,
sujeta sus promociones y su permanencia al debido cumplimiento de sus funciones. Todo eso es posible gracias al servicio profesional electoral. Y los funcionarios que integran las juntas ejecutivas distritales, todos son miembros del servicio profesional electoral, que tienen una gran virtud, aparte de su especialidad técnica. No le deben su cargo, sino a sí mismos, y no tienen más lealtad que la Constitución y el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral. Eso es lo que se está mutilando, entre otras cosas. Pues es un riesgo enorme, ¿no? Para digamos, el correcto funcionamiento de algo que nos ha permitido, uno, tener certeza y dos, garantizar la concordia. Así es, prácticamente, a ver, se estaría, si esta reforma en esos términos se consuma, se estará poniendo en riesgo la capacidad de organizar elecciones tal como las hemos conocido en los últimos 25 o 30 años. Esas elecciones ordenadas, eficientes, quedarían a la deriva, con personal improvisado y quién sabe con qué lealtades, que eso es también algo muy riesgoso. Sería un regreso como a 1988 o más atrás, pero con más desorden, además. Y en elecciones que ahora sí son verdaderamente competidas, en las que hay una gran certidumbre en cómo se organizan y hay incertidumbre respecto al resultado, es decir, quién puede ser el ganador. Todo eso se está poniendo en riesgo por un afán de mutilación, con una sin más argumento que ahorrar dinero, pero es como quitarle a todos los hospitales los tanques de oxígeno y las instalaciones de temperatura para ahorrar dinero. Bueno, eso se podría estar haciendo. Prácticamente reducen, mutilan el 85% del personal del servicio profesional electoral, que es la verdadera garantía de elecciones bien organizadas profesionalmente, técnicamente impecables y sobre todo con imparcialidad y con autonomía. Con esto no solamente se debilita al INE, puede provocar un verdadero colapso de las elecciones. Y uno debería preguntarle a quienes han aprobado a esta mayoría que ha aprobado esta reforma tan regresiva, si lo que quieren es hacer imposibles las elecciones bien organizadas, transparentes y confiables. Eso es lo que está en riesgo y es gravísimo. Sorprende que para la organización de uno de los partidos que integran la coalición, que fueron unas elecciones particularmente caóticas, finalmente el INE tuvo que ayudarlos a instrumentar en este caso, las encuestas que permitieron elegir al dirigente. Pero no me meto en camisa de 11 varas. Yo creo que hay un principio general, ¿no? La certeza de tener elecciones confiables no tiene precio, y ahorrarnos, no sé si 3,000 millones, que entiendo que es más o menos la cantidad que gastamos en la revocación de mandato, parece un costo pues absolutamente, o sea, sería una victoria pírrica ahorrarnos ese dinero comparando con lo que estamos perdiendo, Jaime. Yo no sé si se ahorre en esa cantidad que dicen, porque la verdad es que los argumentos, la exposición de motivo y el propio articulado está lleno de algunas incoherencias. Pero lo que sí es cierto es la mutilación. Están amputando los órganos ejecutivos del instituto distribuidos en todo el territorio nacional. Y es lo que hace posible las elecciones bien organizadas y transparentes, a las que ya por fortuna nos acostumbramos. Bueno, esa es la médula de la democracia mexicana y es la que están amputando. Eso es muy grave. Yeah. Pues sí, sí lo es. Consejero Rivera, pues muy agradecido por la conversación. El agradecido soy yo, Leonardo.
Buenas Y noches. seguimos pendientes y vamos a ver qué dice el Senado de la República. Uno, pues está el tema del calendario, dará tiempo de que la desahoguen en este periodo, ¿no? Y lo segundo es que le borran. He estado leyendo este libro fantástico que hablamos hace algún tiempo con Javier García Diego de Alfonso Reyes. Hay que escribir con los dos cabos del lápiz, dice, con la punta y con la goma. A ver qué le borran, en este caso los senadores, a la iniciativa y a ver si se atienden estas voces calificadas como la de Jaime Rivera. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Ahora, como todos los viernes, con Gerardo Kleinborg. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí, Leonardo, querido, recuperándome del thriller que fueron los dos partidos de hoy, apenas regresándome el alma. No te quejarás, ¿no? Y sí tuvimos emociones, ¿eh? Muchísimas emociones. ¿Qué thriller ni qué 8 cuartos? O sea, el segundo acto de Tosca se queda corto ante lo que sucedió hoy con Croacia y con Argentina, de verdad. Hoy pusimos Rigoletto, así es que tú dirás, no, Ya, ciertamente ¿no? nos hicieron sufrir. Pero ¿de qué vamos a platicar hoy, Gerardo? Vamos a platicar hoy, Leonardo, si te parece un poco, ahora de la vinculación de la literatura, de grandes escritores con la literatura, pues para mostrar y demostrar que hay plumas, bueno, Nobel o premios Nobel, que se han expresado del fútbol de una manera absolutamente increíble. Si te parece, lo que hice hoy es, en vez de platicar yo, dejar que los escritores hablen, y traigo muchísimas frases. Vemos cuántas podemos incluir de grandes escritores sobre fútbol. Sí. Por ejemplo, podemos empezar con Juan Villoro, uno de nuestros mayores escritores, uno de nuestros grandes cronistas. Tiene 2 libros importantísimos sobre fútbol. Uno es Dios es redondo, el otro se llama Balón dividido. Y dice, por ejemplo, la pasión futbolística se alimenta de dolor. Cada público encuentra la forma de superar males específicos. En Argentina, los milagros son posibles, pero duran poco. En México se posponen para siempre y la gloria debe imaginarse. Y así seguimos, imaginándonos que llegará dentro de 4 años. Por ejemplo, Fantástico. también vas a ver las plumas que vienen, no te lo vas a creer. Por ejemplo, a mí me parece importante hablar de una de las películas referenciales sobre fútbol en México y del guión. La película y el guión son de Carlos Cuarón, me refiero a Rudo y Cursi. Y hoy que hubo penaltis por los dos lados, te cuento lo que dice Carlos en su guión. Penalti significa castigo. El castigo suele ser solo para uno, para el que falla. El que acierta se cubre de gloria. Si ambos resultan castigados, entonces significa que el juego de la vida, que es el más grande, le ganó al juego del fútbol, que es el más bello. Te cuento otra. A ver, Albert Camus, querido Leonardo, el escritor argelino, francés, premio Nobel, escritor existencialista, autor del Extranjero, de La peste, La caída, fue como Pavarotti, como Plácido Domingo. Parece que todos los artistas que se dedican al fútbol son porteros. Pero ¿sabes por qué fue portero Camus? Porque era tan pobre, que decía que los zapatos del portero eran los que menos se gastaban, porque no tenía que correr por el campo y de esa manera le alcanzaba el dinero para tenerlos. Su madre, sordomuda, lavaba uniformes de equipos de fútbol. Y él dijo, dentro de muchas cosas en su literatura, después de muchos años en los que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Nada más. Camus, por ejemplo, tenemos a Mario Benedetti, poeta. Lo de los zapatos no lo había oído nunca, ¿no? No, bueno, y además, ¿sabes por qué dejó de jugar fútbol Camus? Porque le dio tuberculosis. Tuvo tuberculosis, no fue letal, afortunadamente, pero por eso dejó de jugar. Y fue un portero serio, o sea, este hombre jugó en ligas menores en Argelia y en Francia con muchísimo éxito, si lo podemos decir así. Benedetti, el autor de tantísimos poemas referenciales en América Latina, tiene cuentos como El puntero izquierdo, El césped, y dijo: el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Y otra, el fútbol ha interesado a todas las capas sociales y es quizás el único nivel de nuestra vida ciudadana en el que el acaudalado vicepresidente de directorio no tiene a mal hermanarse en el alarido con el paria social, por ejemplo. No sé si estás de acuerdo en que en algún sentido es democrático. Democratiza, sí. Nos enloquece a todos, ciertamente. En el buen sentido de la palabra, quiero decir. Yo creo que sí.
Otro nombre que te sorprenderá, Vladimir Nabokov, el autor de Lolita. No encontré una frase, pero sí sé que se dijo así, o se llamó a sí mismo, un portero excéntrico, pero bastante espectacular. Luego tenemos a otro autor latinoamericano, uruguayo, Eduardo Galeano, que tiene 2 libros muy hermosos sobre fútbol, Fútbol a Sol y a Sombra, y otro se llama Cerrado por Fútbol, y dijo 2 frases muy, muy famosas. Uno puede cambiar de religión o de mujer, pero no de equipo de fútbol. Esa es una. Esa sí la dudo. Y otra dice, y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después de hacer el amor y al final del partido. Este nombre sí no vas a poder creer que esté vinculado con el fútbol. Sartre. ¿Cuál? Jean-Paul Sartre. Ah, mira. Decía que el fútbol es el mejor ejemplo de la relación del hombre con las acciones de otro. En la crítica de la razón dialéctica, su obra de 1960, dice, en el fútbol todo se complica simplemente por la existencia del equipo adversario. Te cuento otra. Hemos todos oído la palabra hincha como fanático de fútbol. Aparentemente Miguel Ángel Asturias, premio Nobel guatemalteco, en un artículo, era fan del fútbol, explicó o dio una de las versiones de por qué se les llama hincha. Y dijo que la palabra hincha proviene de un hombre que se ganaba la vida hinchando llantas de bicicleta, y que los domingos era el que más sufría y se desgañitaba en la tribuna del estadio. Era el hincha el que inflaba las llantas gritando. Esa no me la sabía yo tampoco, ¿eh? Hice mi tarea para el programa de hoy. Otro. El hincha. ¿Y eso se origina en dónde? ¿En Guatemala? Yo creo que... Como que es sudamericano, ¿no? Lo de hincha. No, era un hincha uruguayo, no. Habla Asturias, guatemalteco, dice que que es una palabra de origen un hincha uruguayo. Sí, eso Alberti. Sí. Rafael Alberti, poeta de la generación del 27, tiene un poema que se llama Oda a Platko, que era un portero del Barcelona, al que llama el oso rubio de Hungría. Ahí te cuento esta de Paul Auster, escritor extraordinario, novelista estadounidense, muy frecuentemente candidato a Premio Nobel de Literatura. Paul Auster dijo, el fútbol es un milagro que le permitió a Europa odiarse sin destruirse. Otra más, Javier Marías, el grandísimo novelista español recientemente fallecido, lo dijo siempre, que eran 3 grandes pasiones, la lectura, la literatura, la música y el fútbol. Y dijo, si hago un esfuerzo de memoria, puedo identificar unas primeras aproximaciones ya desde mi infancia, cuando me dedicaba a dibujar jugadas de fútbol en las páginas en blanco que separaban los capítulos de mis libros. Te voy a contar, y les voy a contar a tu auditorio, si me lo permites, acerca de una novela de un autor israelí contemporáneo que se convirtió también en una obra de teatro que es maravillosa y que de verdad queda como anillo al dedo para este periodo mundialista. El autor se llama Eshkol Nevo. En inglés o en hebreo, más bien, la obra se llama Deseos de la Copa del Mundo. En español se le puso La Simetría de los Deseos. Y es un grupo de amigos que se reúne, entre otras cosas, para ver finales de la Copa del Mundo. Y que en la final de 1998 es una especie de cápsula del tiempo. Es algo que incluso invito al auditorio a que lo haga en este mundial. En la final, esos amigos escriben en un papelito cómo quieren verse a sí mismos en 4 años, en el siguiente mundial, cuando se reúnan a ver la final de la Copa del Mundo. Y la obra muestra los que lograron su sueño, los que no lo lograron, o incluso los que ya no están en ese momento. Y no sé si muy sugerente. Oye, ¿perdón? Pues magnífica recopilación que has hecho para el día de hoy. Mi querido Gerardo, te mando un gran abrazo. Otro grande, querido Leonardo. Gracias y nos vemos por última vez el día que viene, antes de la final. No. Sí, señor. Te mando un abrazo. Gracias. Pues ahí lo tiene Gerardo Kleinborg, para fortuna nuestra, compartiendo su sapiencia y su afición por el fútbol. Me enlazo ahora con Sergio Pérez Grobas, autor del libro Mis Fridas Sufridas. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te voy a leer un fragmento y tú me lo comentas. Sergio estaba escribiendo esta parte de la historia
cuando vio en televisión el encabezado sensacionalista del asesino de las mujeres y cómo mencionaban al policía Tristán Carnales. Regresa Tristán Carnales. Decidió ir a la comisaría para hablar con él como parte de la investigación de su novela. Llamó para hacer una cita diciendo que tenía información y le plantea que él es un gran conocedor de la obra de Frida Kahlo y eso puede ayudar al ínclito Tristán Carnales a resolver los crímenes que se están dando precisamente emparentados con Frida. Cuéntanos, Sergio. Pues bueno, muchas gracias por el espacio. Pues esto es un divertimento como el otro libro, y evidentemente pues está cargado de muchas cuestiones personales. Yo creo que todos los que intentamos escribir son como pequeñas viñetas que reflejan lo que te ha pasado, ¿no? Yo, en mi caso en particular, mi mamá era una fanática de Frida Kahlo y nos llevaba a la Casa Azul todos los domingos. Yo de chico he de haber ido unas 70, 80 veces a la Casa Azul. El portero ya le decía, doña Loren, pásele, ¿no? Ya ni nos cobraban, no había nadie. ¿Ibas con Tristán Carnales o con quién ibas? Iba solo. Y luego, Sergio, pues el personaje, yo, fíjate, viendo o escuchando a Gerardo, hay un libro de Paul Auster donde él hace una metaficción y me pareció maravilloso. Bueno, desde Unamuno con Niebla, tú recuerdas que hablaba, el personaje iba y entrevistaba a Unamuno. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no? Ya que yo estoy reproduciendo a todos mis amigos, pues ¿por qué no yo me autoescribo, ¿no? ¿Cuál es el de que es fantástico, de las crónicas de Nueva York? ¿Cómo se llama? El de que el detective empieza a seguir a Paul Auster, ¿no? Exactamente. Y luego lo entrevista. Y luego ese cuento da un giro de 180 grados porque acaba para otro lado, ¿no? O sea, es un giro de tuerca. Pero bueno, y entonces pues, utilizando parte de mi autobiografía con respecto a las Fridas, me pareció interesante retomar un poco el mito de Frida, pero a partir desde otra visión, de una asesina serial que reproduce los cuadros porque quiere demostrar que Tristán Carnales es muy mal policía, y entonces usa el pretexto de las Fridas para demostrar esto, ¿no? Pero al final pues le sale el tiro por la culata, como suele suceder en las novelas negras, ¿no? Oye, como en el Club Dante, ¿no? Que va cometiendo crímenes con efectivamente los círculos del infierno de Dante, en este caso siguiendo los cuadros de Frida. ¿Qué tal? Así, bueno, pues gracias por compararme con Pérez Reverte, que es uno de mis escritores favoritos, déjame decirte, y el Club Dante es una joya de libro. No, yo espero que algún día pueda escribir también como Paul Auster o como Matthew Perry. Oye, pero cuéntanos una cosa, ¿esto lo vas coleccionando? O sea, tú publicas en Vértigo, por supuesto, tus viñetas, ¿lo vas haciendo como un rompecabezas y después al momento de estructurar el libro le das un eje narrativo? ¿Cómo funciona cómo construyes tu literatura, Sergio? Mira, pues hablando un poquito de la historia de Alejandro Dumas y en el club Dumas, Alejandro Dumas entregaba semanalmente sus capítulos. Entonces me pareció muy interesante. Yo empecé a escribir, ya te lo había platicado, por un autor brasileño que hacía pequeñas viñetas, y cuando tuve las suficientes viñetas me pareció que podía ir armando las características del personaje Tristán Carnales, y entonces cada semana escribo una viñeta sobre algún caso que puede ser real, ficcionado, y luego voy dando pequeños elementos para que tú conozcas un poco la psicología de Tristán, que lo hice sin querer, o sea, no me había dado cuenta hasta que hice el primer libro, ¿no? Y ahora el segundo libro hice una novela corta, o un cuento largo, como tú quieras llamarlo, y
siguiendo la lógica del rompecabezas, tú vas leyendo los pequeños fragmentos y al final te queda esta sensación de que hiciste un rompecabezas con todas las piezas del libro, ¿no? Que esa era finalmente la idea. No sé si te gustó. ¿Cuál es la idea de ilustrarlo? Además está muy bonito, pero ilustrar el libro, Sergio. Mira, yo creo que los chavos están muy alejados de los libros y le pedí a una sobrina que es muy talentosa, Fer Pérez de Caso, que me ayudara. Ella hace estas viñetas japonesas porque es una fanática y que además tiene mucho arraigo en México. Parece que no, el anime es una cultura que ha ido creciendo con los años. Y entonces integrar pequeñas viñetas con los dibujos para llamarle la atención a los chavos, ¿no? Fundamentalmente a los jóvenes, no a los niños porque no es una literatura propia de niños, porque es de repente... Pobre niño le empieza a contar de Sergio, de Tristán Carnales, y el pobre chiquito dirá, pónganme en la esquina, ¿no? Así es. Sí, así Oye, pues fantástico, mi querido Sergio. ¿Ya está disponible en librerías? Ya está en Amazon, lo pueden comprar. En librerías no lo sé, pero espero que pronto esté. ¿Ya hay libro electrónico? Hay libro electrónico, así es. Fantástico. Sergio Pérez Groba es un gran productor de televisión, también un gran escritor, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Sergio, te mando un abrazo. Leonardo, igualmente, muchas gracias por el espacio y por el tiempo, y ojalá lo hayas disfrutado como yo al hacerlo. Sí, señor, lo disfruté enormemente y he disfrutado enormemente también esta entrevista. Cuídate, ten un espléndido fin de semana. Y bueno, pues ahí tiene usted el libro, Mis Fridas Sufridas. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo. Le agradezco su preferencia. Disfrute el fin de semana. Ya se siente el ambiente navideño y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.